Continuamos con esta serie de nuestro estudio expositivo de Hebreos capítulo 11. Y estamos a pocas semanas de concluirlo. Y en la parte anterior vimos cómo Moisés tomó decisiones de fe y ante una gran gama de opciones, escogió lo imperecedero, eligió fijar su mirada en el invisible y vio suceder lo que para él había sido imposible. Cuando el pueblo de Israel fue finalmente librado de la esclavitud en Egipto, el autor de Hebreos pasó de resaltar la fe de Moisés de manera individual a remarcar la fe de todo el pueblo, recordándonos que por la fe pasaron todos el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. A esto le denominamos fe colectiva, a esto le denominamos fe corporativa, es decir, la fe de todos aquellos que cruzaron el mar rojo. Y entendimos que la fe triunfa sobre las dificultades y descubrimos que cada obstáculo desalentador es una oportunidad más para conocer profundamente a Dios, quien es fiel y poderoso. Ahora, el relato histórico de la fe que hace el autor de Hebreos da un salto de 40 años y va directo a la entrada de Israel en la tierra de Canaán. Por eso el título de este mensaje es La fe que conquista. ¿Podemos decirlo todos juntos en voz alta? La fe que conquista. Solamente vamos a estudiar 2 versículos. Hebreos 11, 30 al 31, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y este es el punto número 1, una fe inamovible. Volvamos a leer el versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Es decir, la fe de estos israelitas requirió de perseverancia, requirió de que no se rindieran, de que siguieran avantes en aquello que Dios les había instruido. Ahora, entendamos mejor el contexto histórico. ¿Qué sucedió antes de que los muros de Jericó fueran derrumbados? Moisés había muerto y toda una generación había fracasado en el desierto. El mismo autor de Hebreos se refiere a dicha generación del desierto como infiel e incrédula. Esto es en el capítulo 3, versículos del 16 al 19. Sin embargo, Dios levantó a Josué y a una nueva generación que cruzó milagrosamente las aguas del río Jordán. No obstante, después de pasar al otro lado del río, se encontraron con Jericó, una ciudad sumamente fortificada. Esto era inédito para muchos de ellos, con un muro de contención que tenía sobre un muro inferior externo. Luego había un terraplén y más adentro un segundo muro superior interno. Allí tenemos una ilustración de cómo lucía la Jericó antigua. Si ustedes ven, hay un muro de contención, como les he dicho, que encima tiene una muralla exterior inferior. Luego la parte del terraplén, que tiene algunas construcciones. Y luego adentro un segundo muro, que es el muro superior interno al que me he referido. Entonces estamos hablando de una ciudad doblemente fortificada, doblemente amurallada. Además, sus hombres de guerra estaban posicionados todo el tiempo sobre sus muros, sus puertas estaban selladas herméticamente. Humanamente, la ciudad era impenetrable e invencible. Aún tenemos que recordar que, aunado a esto, debemos dimensionar la impresión macabra, siniestra, que esta ciudad causó en los israelitas, quienes en su mayoría nunca habían visto en toda su vida
una ciudad fortificada de esta magnitud. Recordemos que esta es una nueva generación. Muchos de ellos nacieron en el desierto y es la primera vez que se encuentran con algo así. Además, no podemos obviar que los rezagos del pesimismo anterior seguramente causaban que el miedo se intensificara aún más entre ellos, incluso a pesar de las grandes cosas que Dios había hecho. Israel ya no podía retroceder. Dios había abierto las aguas del Jordán para que avanzaran, pero Dios ya no las abriría para que volvieran atrás. A veces los mismos milagros que Dios ha hecho bloquean la retirada de los suyos. Entonces, tienen un río atrás que Dios ya no va a abrir y tienen una ciudad fortificada delante que no tienen idea de cómo conquistar. Jesús dijo: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Humanamente hablando, Josué tenía toda la responsabilidad solitaria de liderazgo de un pueblo que estaba sumamente asustado. Quizá por momentos Josué pensó: ¿cómo quisiera que Moisés estuviera aquí? ¿Qué haría Moisés en este momento ante una ciudad que parece inconquistable? Pero en la soberanía de Dios, Moisés ya no era parte del plan. Moisés había quedado atrás. Ahora le correspondía a Josué decidir y guiar al pueblo para tomar la ciudad que parecía completamente imposible. Josué necesitaba entonces aislarse a orar, meditar y planificar la conquista. Fue así que Josué salió del campamento en la oscuridad de la noche para ver a Jericó por sí mismo y buscar la guía de Dios. Estaba muy cerca de la ciudad, quizá lo suficiente como para incluso sentir la opresión de una ciudad descrita en Deuteronomio 1:28 con muros tan altos que era como si estos llegaran al cielo. Allí permaneció Josué en la noche, tal vez confundido, sin una remota idea de cómo poder conquistar la ciudad de Jericó, sin saber qué hacer ante un reto inmenso. Por otro lado, tenía la responsabilidad de las vidas de cada integrante del pueblo de Dios. Y allí permaneció Josué la noche, sin imaginarse que tendría un encuentro divino. Y esto sucede en Josué 5, versículos del 13 al 14. Un día en que Josué estaba cerca de Jericó, de pronto levantó la vista y vio delante de él a un hombre con una espada desenvainada en la mano. Se acercó a él y le preguntó: ¿eres uno de los nuestros o eres de nuestros enemigos? El hombre respondió: ni lo uno ni lo otro. Estoy al mando del ejército del Señor y por eso he venido. Mis hermanos, este es uno de mis textos favoritos. Especialmente en tiempos en los que se ha hecho de Dios una especie de sirviente que está a merced de mis deseos humanos, donde se cree que yo puedo imponerle mi voluntad a Dios y hacer que Él haga lo que yo quiero. Ese es un error. Eso es predicar a un Dios que no es el Dios verdadero. Dios no se doblega ante nosotros. Dios no es sobornable. Dios es misericordioso, sí. Dios escucha nuestras oraciones también. Dios responde a nuestras oraciones, así es. Pero nunca le vamos a imponer nuestra voluntad humana a Dios. Entonces, me encanta esta respuesta porque Josué dice: ¿estás con nosotros o contra nosotros? Ni lo uno ni lo otro. Tú estás a mi servicio. Yo estoy a cargo. Yo estoy al mando de esto. Y esa es una manera muy, muy saludable de comprender quién es Dios. Ahora, continúa. Entonces el relato dice: entonces Josué se inclinó con el rostro en tierra y lo adoró mientras decía: ¿qué órdenes tiene mi Señor para este siervo suyo? Hermanos, yo me uno a Calvino y a los biblistas Cale y Delitzsch
quienes entienden que este comandante del ejército del Señor era una teofanía, es decir, una aparición de Dios manifestado en forma de un mensajero angelical, que conocemos como el ángel del Señor. Es decir, era el mismo Dios manifestado a Josué. Y estoy convencido de esto por varias razones. Primero, el comandante recibió la adoración de Josué. Un ángel no hubiera recibido la adoración. Vemos en Apocalipsis 19 una experiencia que tiene Juan, el discípulo amado, en la que se postra y el ángel le dice: levántate porque tú y yo solo somos consiervos. Adora solamente a Dios. Entonces, el hecho de que el comandante del ejército de Dios reciba esta adoración nos dicta que es Dios mismo. Ahora, además, el comandante le ordenó a Josué que se quitara las sandalias porque el lugar donde estaba era santo. ¿A qué otro pasaje les recuerda esta expresión? El de la zarza ardiente. Muy bien. Fue lo que Dios le pidió a Moisés desde la zarza ardiente. Entonces, Josué entendió que estaba delante del mismo Dios que llamó a Moisés y delante también del mismo Dios que le dio la victoria a Moisés frente a un imposible, que era sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Por otro lado, en el capítulo 6 del libro de Josué, este comandante es identificado como el Señor, que en hebreo es Yahvé. Entonces es Dios mismo. Y este encuentro con Dios sirvió para fortalecer a Josué y armarlo de valor para la conquista de Jericó. No solamente entendió que Dios estaba a cargo, que Dios estaba al mando, sino que además vio su espada desenvainada como el comandante del ejército del Señor, listo para la batalla. Mis hermanos, ¿se imaginan la reacción? Está Josué solo, sin ninguna idea de qué hacer, y lo que ve delante es alguien con una espada desenvainada. Este mensaje divino es: la batalla ya empezó. La única forma o la única manera, o el único motivo, por el cual se desenvainaba una espada era porque la batalla iniciaba. Entonces, el hecho de que Dios se haya manifestado con la espada desenfundada significa que le está diciendo a Josué: la batalla ya empezó, yo soy el comandante, yo estoy a cargo, yo estoy al mando, tú eres mi siervo, y yo te voy a decir qué hacer. Entonces, vemos que Dios mismo pelearía por él. En otras palabras, la espada desenvainada significa: yo mismo voy a pelear. Yo, como tu Dios, voy a participar en la batalla. Ahora, además, Josué sabía que cualquier cosa que el enemigo intentara sería superada por el poder celestial. Pablo dice en el Nuevo Testamento: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La confianza resuelta de Josué en el Dios que le daría la victoria, su certeza dinámica en la palabra del Señor, fortaleció la fe del pueblo. De igual manera, la fe de una persona puede fortalecer la fe de su entorno. Hay un principio en el Nuevo Testamento que se nos da, y es que la fe de un cónyuge creyente puede llevar al cónyuge incrédulo a los pies de Cristo. Por ejemplo, la fe de un integrante de una familia puede llegar a fortalecer la fe de toda la familia. La fe de un creyente puede incluso llegar a fortalecer a toda una congregación, a toda una iglesia. El derribar los muros de Jericó requería de una alta calidad de fe corporativa en la que el pueblo se uniría. Es decir, no solamente se necesitaba de la fe de Josué, sino de la fe de todos. Dios mismo le dio a Josué instrucciones explícitas que demandaron una obediencia implícita. Las órdenes precisas de Dios incluían métodos no convencionales. Durante los primeros 6 días los israelitas debían marchar dando una vuelta diaria alrededor de los muros, manteniendo silencio absoluto mientras los sacerdotes tocaban los cuernos, bocinas o shofares intermitentemente.
Al séptimo día debían guardar silencio mientras daban 7 vueltas a los muros hasta que Josué diera la orden de gritar. Los medios de Dios no siempre parecen los más adecuados o los más lógicos para la comprensión humana. Lo que nos parece razonable no siempre coincide con los caminos de Dios. De hecho, Dios lo dice a través del profeta Isaías, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Y nos hace comprender Dios que sus pensamientos y sus caminos están muy por arriba de los nuestros. La fe requiere entonces de nosotros que permanezcamos obedientes a Dios, incluso ante lo que el mundo considera absurdo. Los espectadores cananeos paganos seguramente se burlaron al extremo ante lo que para ellos parecía una estrategia completamente inútil y ridícula. Ahí vienen los hebreos un día más a dar otra vuelta y según ellos así nos van a conquistar. Miren, ya es el séptimo día y ya llevan 3, 4, 5, 6, 7, ¡ay! Y les cayeron las piedras encima. Y luego los hebreos entraron. ¿Saben qué sucede? Dios no depende de la opinión del mundo. Dios es soberano. Entonces cuando Dios nos da una instrucción, requiere de nosotros la convicción de que Él puede hacer lo que es imposible. Y este fue el resultado. Después de que el pueblo marchara dando una vuelta diaria alrededor de los muros durante 6 días consecutivos, el relato nos dice qué sucede el séptimo día. El séptimo día todo el pueblo se levantó al despuntar el alba y rodeó la ciudad 7 veces. Ese fue el único día que la rodearon 7 veces. Pero al tocar los sacerdotes las bocinas por 7ª vez, Josué ordenó al pueblo: griten con todas sus fuerzas, porque el Señor les ha entregado la ciudad y será destruida en honor al Señor con todo lo que hay en ella. Solamente quedará con vida Rahab, es otra forma de transcribir el nombre de Rahab, la ramera, y los que estén en su casa, porque ella escondió a los hombres que enviamos a reconocer el lugar, es decir, a los 2 espías. Y ustedes tengan cuidado de no caer bajo condenación, no toquen ni tomen nada de lo que está bajo maldición, para que el campamento de Israel no sea destruido y perturbado. Todo lo que sea de plata y oro y los utensilios de bronce y de hierro se consagrarán al Señor y entrarán en su tesoro. El pueblo lanzó fuertes gritos y los sacerdotes tocaron las bocinas, es decir, los cuernos, y cuando el pueblo oyó el sonido de las bocinas, gritó con más fuerza y la muralla se vino abajo. Entonces el pueblo marchó directamente contra la ciudad y la tomó. La obediencia. Gracias, Jesús. La obediencia es evidencia de que creemos. En otras palabras, una vida de fe es evidenciada por una vida de obediencia a la palabra de Dios. La desobediencia revela nuestra incredulidad, mientras que la obediencia revela nuestra fe. Cuando Pablo escribe a los Corintios la 2ª carta y les hace saber que aunque andamos según la carne, no militamos según la carne, también les dice: las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas. ¿De quién son las armas? De Dios. Destruyen fortalezas. Y además dice que son capaces de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que la autenticidad de tu fe está determinada por las armas que eliges. Quizás has usado las armas del mundo y nada te ha funcionado. Solo te ha traído más frustración y darte cuenta que no se resuelve la situación por la que estás atravesando. Quiero decirte algo: las armas del mundo están limitadas ante los imposibles. Si Josué hubiera optado con el pueblo hebreo por las armas del mundo, no hubieran podido conquistar esa ciudad. Pero ellos hicieron a un lado las armas del mundo para optar por las armas de Dios. Y eso les llevó a ver un imposible suceder. Entonces, vemos también que un elemento central en el actuar de los israelitas fue la conciencia permanente de la presencia de Dios. El Señor estaba con ellos, guiándolos.
De hecho, ellos caminaron alrededor de las murallas o de los muros de Jericó llevando el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. La verdadera fe conlleva un sentido especial de la presencia permanente de Dios con cada uno de nosotros, los que creemos en Él. Jesús lo dijo antes de ascender: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis hermanos, esto tiene todo que ver con el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El temor del Señor es esa conciencia constante de que Él me ve, de que Él me observa, de que Él está conmigo, de que Él está presente, de que Él ve cada paso, cada acción que yo realizo. Y este no era producto de la imaginación de los hebreos. Quizás los cananeos en algún momento dijeron: estos hebreos qué imaginación tienen de que de que su Dios les va a hacer derribar estas murallas dándoles vueltas. Y se volvieron locos. No era un producto de su imaginación. Era el Dios verdadero pero invisible que les llevó a hacer eso. Y cuando ellos le obedecieron, entonces se hizo visible la obra del Dios invisible. Los muros cayeron. Entonces, Dios no es producto de tu imaginación, ni de mi imaginación. Dios es real. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu Jericó? Porque esto está en la Biblia para que te sirva en este tiempo presente. Entonces, más allá de información, esta también es transformación para tu vida. ¿Cuál es tu Jericó? ¿Qué es aquello que se ve como imposible de conquistar? ¿Hay algún muro que está afectando tu vida? Quizá muchos de ustedes han escuchado esta expresión de matrimonios que dicen: es como si hubiera un muro entre mi esposa y yo. En las consejerías la he escuchado. Pastor, es como si hubiera un muro entre mi esposa y yo. O es como si hubiera un muro entre mi hijo y yo. O entre mi hija y yo. Es un muro en tu matrimonio, es un muro en tu paternidad o maternidad, es un muro en tu familia, es un muro quizá en tu vida laboral, en tu vida profesional, en tus finanzas. Quizá un muro que es una adicción, que no te deja avanzar, que no te deja llegar a conquistar la tierra prometida que Dios tiene para ti, o un muro en el ministerio que Dios te ha encomendado. Y tal vez sea un muro que ha estado allí por muchos años, quizá décadas, sea el tiempo que sea. Si es un muro que ya ha permanecido ahí por demasiado tiempo, déjame decirte esto: enhorabuena. Pastor, usted sí que es cruel, ¿verdad? ¿Cómo puede decir enhorabuena cuando ese muro me ha afectado por años? ¿Cómo puede decir enhorabuena cuando ese muro sigue ahí parado y no logro conquistar esa situación? Bueno, te digo enhorabuena porque por fin te estás dando cuenta de que no puedes derrumbarlo tú. Te digo enhorabuena porque ya te diste cuenta que tus propios esfuerzos y que las habilidades humanas son insuficientes. Y necesitas a Dios. Necesitas hoy con fe decirle a Dios: Señor, reconozco que si algo va a suceder con todo este desastre, será solamente por ti. Dame tú la estrategia, Señor. Dime qué es lo que debo hacer. Necesitas acercarte a título personal delante de Dios, lleno de fe, con las mismas palabras de Josué, y decirle: ¿qué órdenes tiene mi Señor para este siervo suyo? Es el mismo sentido que tuvieron las palabras de Pablo camino a Damasco cuando experimentó su conversión, cuando dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios nos da las instrucciones en su palabra acerca de cómo enfrentar nuestros propios muros, nuestros Jericós particulares. Todo está aquí en la Biblia, y con su Espíritu Santo Él puede guiarnos a ver cómo esos muros se derrumban.
Santiago dice que la fe sin obras es muerta, pero las obras deben ser prescritas por Dios, no por el hombre. Lo repito porque es sumamente importante. La fe sin obras es muerta, pero las obras deben ser prescritas por Dios, no por nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Si Josué hubiese prescrito cuáles eran las acciones a tomar, no hubieran conquistado Jericó. Tenía que seguir al pie de la letra las instrucciones de Dios, la palabra de Dios acerca de cómo tomar esa ciudad. Imagínense ustedes hipotéticamente a Josué diciendo, ay, Dios quiere que demos 7 días, un montón de vueltas. 6 más 7, ahora son 13 vueltas. Bueno, por lo menos es una cada día. Y el último día sí que cansado. Tenemos que dar 7 seguidas. Pero ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a dar una vuelta y al día siguiente vamos a tomarnos el día libre. Y al día siguiente volvemos y damos otra vueltita y así. Entonces vamos ahí descansando por eso. No hubiera funcionado nada porque no era a la manera de Josué, era a la manera de Dios. Entonces, la fe viva requiere de que las obras sean prescritas por Dios. No actuamos en lo que se nos ocurra, sino en lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Esas obras son resultado de que hemos puesto nuestra fe en Dios. Ahora, lo siguiente que vemos en este estudio es una fe aventurera. Pasamos de una fe inamovible a una fe aventurera. El autor de la carta a los Hebreos ahora nos recuerda que si bien los muros cayeron por la fe, no toda la fe estaba fuera de la ciudad de Jericó y entre los israelitas. Tan inesperada y extraordinaria fue la valiente fe de esta prostituta pagana cananea llamada Rahab, que está incluida en el listado de los héroes de la fe en Hebreos 11, junto con personajes como Enoc, Abraham, Sara y Moisés. Dice el versículo 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Mis hermanos, Dios encuentra fe en lugares donde nosotros no podemos verla. Dios halla fe en personas que nosotros ni nos imaginamos. ¿Recuerdan a aquel padre que le pidió un milagro a Jesús para su hijo y le dijo a Jesús, Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad? Jesús encontró fe incluso en la incredulidad de aquel padre. Hizo el milagro. Mis hermanos, deberíamos ser lentos para juzgar el pecado de los demás y rápidos para percibir su fe. Es muy significativo que la última persona en el listado de los héroes de la fe que recibe comentarios individuales sea una mujer, gentil, pagana y prostituta. Es decir, no es el último nombre que aparece. En el siguiente versículo encontraremos más nombres que estudiaremos después. Pero es la última mención con una explicación o un comentario del autor de Hebreos acerca de ese personaje. Ella es Rahab. Esto es intencional, no solo del autor de Hebreos, sino de Dios mismo. Raymond Brown dice lo siguiente: en caso de que los primeros lectores de la carta hubieran imaginado irreflexivamente que la fe ejemplar es peculiar de los creyentes especialmente virtuosos, el autor ahora demuestra cómo incluso las personas más improbables pueden recibir la palabra de Dios y demostrar su poder. Aunque carecía de la identidad religiosa y la integridad moral de muchos de los héroes de este capítulo, Rahab puso su fe en el Dios de ellos y fue liberada. En otras palabras, si Abraham te pareció inalcanzable, si Moisés te pareció inalcanzable, ¿qué tal esta ramera pagana?
como un ejemplo de fe. La fe de una prostituta se da como ejemplo para todos aquellos que deseamos tener una fe verdadera, especialmente para quienes nos reconocemos pecadores y anhelamos cambiar para agradar a Dios. Recordemos que Rahab lo arriesgó todo, incluyendo su vida, al esconder a los espías israelitas en su casa, a quienes el mismo rey de Jericó estaba buscando. Pero ¿cómo llegó Rahab a saber acerca de aquel Dios verdadero? Bueno, el primer punto te dije que era acerca de los métodos no convencionales de Dios. Ahora te estoy hablando de personas no convencionales que Dios puede usar y transformar. Mis hermanos, la fe viene por el oír. ¿Cómo escuchó Rahab del Dios verdadero? ¿Cuál era su profesión? ¿A qué se dedicaba Rahab? Era prostituta. De hecho, en su casa era donde se llevaba a cabo la prostitución. Jericó era una ciudad muy visitada. Viajeros constantemente pasaban por Jericó, visitaban Jericó, comerciantes y gente que se dedicaba a diferentes cosas. Hombres promiscuos le hablaron de lo que escuchaban. Hombres que andaban buscando placer ilícito, pecado, inmoralidad, fueron los que le contaron a una prostituta que había un Dios de Israel, que había sacado a su pueblo de Egipto y que había dado victorias a ese pueblo. Rahab hasta este momento no había presenciado nada por sí misma. Todo lo que había escuchado eran noticias. Y cuando ve a los espías descubiertos, los oculta en su casa, en la terraza. Y nos dice Josué 2:8, antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Este fue el testimonio de fe de una prostituta y Dios la honró. Dios le dio la salvación por medio de su gracia. Los espías antes de partir le dijeron a Rahab que colgara en su ventana un cordón rojo y que cuando Israel tomara la ciudad, ella y toda su familia debían estar en dicha casa para salvarse. Francis Schaeffer dice: cuando los hijos de Israel estaban a punto de salir de Egipto, se les dio la sangre del Cordero de Pascua, bajo la cual estuvieron a salvo. Cuando el pueblo estaba a punto de entrar en la tierra, se encontraron con una señal diferente pero paralela: un cordón rojo colgado de la ventana de una creyente. En otras palabras, ¿ven la conexión de lo que sucedió en la Pascua con lo que sucede con la toma de Jericó? Cuando fue la 10ª plaga, que fue la definitiva para que el pueblo de Israel saliera, la instrucción fue poner sangre de un cordero que se había sido sacrificado por la familia en los dinteles de las puertas y ventanas. Ahora estamos viendo que una prostituta pone a toda su familia dentro de una casa y cuelga un cordón rojo desde la ventana que daba al muro de Jericó para que identificaran a su casa. Y si los muros fueron derribados, ¿cómo fue que ella sobrevivió si su casa estaba pegada al muro?
¿Ves un paralelo allí? El día que Jericó fue tomada, se nos relata lo siguiente: así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y todas sus posesiones por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. Entonces Rahab no solo fue librada del juicio de Dios sobre Jericó, sino que además llegó a formar parte de la nación de Israel. En efecto, así es. A tal grado que Jesús en su naturaleza humana fue descendiente de Rahab. Sí, de una prostituta pagana, cananea, que era parte del pueblo enemigo de Dios, que era parte del pueblo enemigo del pueblo de Dios, pero que tuvo fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. A la inversa significa que con fe es posible agradar a Dios, aunque se sea de una cultura que era enemiga del pueblo de Dios, aunque se sea de un pasado inmoral, aunque se sea lo que sea, si hay fe en Dios, en el Dios verdadero. La fe por sí misma no sirve de nada. Es la fe puesta en el único Dios verdadero la que realmente es efectiva. Perdón. En Mateo 1:5 dice: Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí era el padre de David. A Jesús se le conoce también como el hijo de David, porque Jesús vendría a ser el cumplimiento del pacto davídico. Es interesante notar que de los 17 personajes mencionados por nombre en la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11, 2 son mujeres, como les he dicho, Sara y Rahab respectivamente. Ambas son de maneras distintas vinculadas con Abraham, el padre de la fe. Pastor, espérame, ¿de qué está hablando? Para mí es fácil entender que Sara estuvo vinculada a Abraham, el padre de la fe, porque era su esposa. Porque Sara fue la madre del hijo que fue el cumplimiento de la promesa, Isaac. Entonces, yo entiendo eso, pero el hecho de que usted diga que esta prostituta cananea, Rahab, estuvo vinculada a Abraham, es un anacronismo, ni siquiera vivieron en la misma época. ¿Cómo es que ellos están vinculados? Bueno, el vínculo no lo hago yo, lo hace la Biblia en Santiago capítulo 2. Se asocia la fe de Abraham con la fe de Rahab para darnos esta lección. La verdadera fe produce obras. Veámoslo en el texto bíblico. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El Espíritu Santo de Dios guía a Santiago a escribir en esta carta que al poner 2 ejemplos de fe que lleva a obras, o fe que produce obras, ponga claramente a un hombre y a una mujer. Abraham era de esperarse, el padre de la fe, claro, él es el mayor ejemplo de fe que tenemos en las Sagradas Escrituras, excelente. En el Antiguo Testamento especialmente, porque Jesús es el autor y consumador de la fe, pero ahora a quien pone allí como un ejemplo de una mujer es a Rahab, una cananea prostituta que le creyó a Dios. Nosotros descartamos fácilmente. Nosotros descalificamos fácilmente. Incluso los religiosos fácilmente hacen a un lado a otros que consideran pecadores, siendo ellos mismos pecadores. Mis hermanos, quiero explicarme con esto. Cuando la mujer pecadora llegó sin ser invitada a derramar su corazón a los pies de Jesús,
Los religiosos pensaron, si en verdad este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. En efecto, Jesús sabía qué clase de mujer era y a esa mujer quería salvar. Y en efecto, Dios sabía qué clase de mujer era Rahab y a esa mujer quería salvar. Mis amados hermanos, nosotros hacemos excepción de personas, Dios no. Nosotros descartamos gente, Dios no descarta a nadie porque su cruz tiene poder para salvar al peor de los pecadores. Pablo dijo, yo soy el peor de los pecadores que perseguía a la iglesia de Cristo, pero Dios me ha salvado. Mis hermanos, que esto nos sirva a todos como un ejemplo de que no importa cuál sea el trasfondo, no importa cuál sea el pasado, no importa de dónde venimos, ni lo que antes hicimos, ni cuán inmorales fuimos antes. Lo que importa es que hemos puesto nuestra fe en el único Dios que puede salvar, transformar, cambiar, perdonar, liberar, en el único Dios que puede redimir, en el único Dios que puede limpiar todo pecado, en el Dios que toma a los descartados de la sociedad, a los descartados de la religión y les dice, hay un espacio para ustedes en mi pueblo. Y les recuerdo que a partir del nuevo pacto, a partir de la cruz, a partir de Jesucristo el Mesías, el pueblo de Dios somos nosotros, la iglesia. Primera de Pedro lo dice, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y hay mucha gente afuera que probablemente se sienta no bienvenida a nuestra comunidad de fe, que probablemente se sienta excluida, porque nosotros hemos sido rápidos para juzgar el pecado de otros, pero muy lentos para poder percibir la fe de los pecadores. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Rahab estaba repleta de inmoralidad, repleta de pecado, repleta de cosas que no agradaban a Dios. Incluso en el momento que ayudó a los espías, mintió como 3 veces en un solo ratito. Pero Dios pasó por todo eso y encontró fe en él. Y la cambió por completo. La sacó de su vida pecaminosa. Se casa con Salmón. Y luego está en el listado de la genealogía de Jesús. Miren lo que Dios puede hacer. Que podamos aprender la lección de Rahab y que todos celebremos la gracia y la misericordia de aquel que mira más allá de nuestros defectos. Para encontrar nuestra fe, aunque esta sea muy pequeña, aunque esta sea diminuta, aunque esté entre un montón de incredulidad, aunque esté entre un montón de dudas, o entre un montón de inmoralidad en algunos casos, pero haya fe en el Dios verdadero. Eso basta para que Dios pueda obrar. Para que Dios pueda limpiarte, cambiarte y transformarte. Y yo quiero dedicar esta predicación a todos aquellos que se han autodescartado y que han dicho, Dios no podría usar a alguien como yo, Dios no podría usar a alguien con mi pasado, Dios no podría usar a alguien con mi historia, Dios no podría usar a alguien con todos los pecados que yo he hecho. Y la respuesta es totalmente sí. Dios sí puede usarte, Dios puede cambiarte, porque has puesto tu fe en Él. Has puesto tu fe en Él. Y puedes verle obrar, y puedes verle derribar los muros, puedes verle hacer que tú conquistes tu Jericó particular. Puedes verle también obrando de tal manera que te integre a su pueblo y que te diga, eres bienvenida a mi pueblo. Incluso que te diga, eres bienvenida a mi familia, eres parte de mi genealogía.
Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Porque ahora ya no depende de un parentesco sanguíneo con Abraham. No tenemos que estar rastreando, ay, si tengo algo de judío. No, yo soy puro chapín 100%, gracias a Dios. Porque lo que necesitamos es entender que es por la fe en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos tener salvación, Jesucristo, y fuera de Él no hay salvación. Amados hermanos, esta era una lección para los primeros destinatarios de la carta a los hebreos, que eran judíos convertidos al cristianismo, y era decirles, ¿saben qué? Vieron a Rahab, los gentiles tienen una parte muy importante en el plan de Dios, los no judíos. Porque ahora no se trata de soy judío o no, se trata de quién es Jesús y si creo en Él. Él es el único que me hace parte del pueblo de Dios. La iglesia de Jesucristo es ahora el pueblo de Dios. Amados hermanos, ninguno está excluido. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quisiera rogarles que nos pongamos de pie, vamos a orar. Señor Jesús, yo te agradezco de todo corazón por hablarnos a través de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Tú nos muestras a través de este texto de Hebreos 11 cómo nuestra fe debe ser inamovible para conquistar. El mundo puede ridiculizarnos. El mundo puede tacharnos de absurdos por lo que hacemos al obedecerte. Pero tenemos que seguir caminando. Porque la fe viva produce obras, pero obras prescritas por ti, Señor. Es decir, no es a nuestra manera, es como tú lo has dicho. Tú ya lo has dicho en tu palabra. Entonces, Señor, llévanos a ese nivel de obediencia donde lo no convencional puede ser parte de lo que hagamos. Señor, quizá muchos de nosotros hemos intentado con las armas de este mundo, con los recursos de este mundo, con lo que este mundo ofrece, una y otra vez, derribar los muros que tenemos, y nos hemos frustrado nada más. Pero hoy desechamos las armas del mundo y tomamos tus armas, Dios. Tomamos tu manera de hacer las cosas, tu forma de obrar, tu forma de enseñarnos lo que debemos hacer. Eso es lo que queremos, Señor. Estamos delante de nuestras Jericós individuales, estamos delante de los muros que quizá llevan décadas y no sabemos cómo derribarlos. Señor, ¿qué quieres que tus siervos hagamos? Son las mismas palabras de Josué. Aquí está este siervo tuyo. Dime lo que debo hacer. Hoy entiendo que no se trata de que estés de mi lado. Se trata de que tú estás a cargo y yo soy tu siervo. Entonces, Señor, si tu espada está ya desenvainada, ¿qué temeré? Si tu espada está ya desenvainada para conquistar lo imposible, no tengo nada que temer. Porque tú eres poderoso, porque tú eres el vencedor. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Dios? Señor, tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizá muchos de nosotros estemos como Josué antes de que el ángel del Señor, el comandante del ejército de Dios, Dios mismo, se hiciera presente, se manifestara en una teofanía a Él. Quizá muchos de nosotros estamos sentados enfrente de Jericó sin una remota idea de qué hacer. Pero hoy Dios nos ha dicho que es como Él lo indica, con sus armas. De hecho, tiene su espada desenvainada. Es su arma la que cuenta. Son sus métodos, no los nuestros.
Y Dios nos muestra que la fe que conquista es también aventurera. Es una fe que toma riesgos hasta el punto de arriesgar la vida con tal de cumplir con el propósito de Dios, con el plan de Dios. Y vemos que el más inapropiado o la más inapropiada para los hombres es apropiada para Dios. Vemos que de lo vil y menospreciado es que Dios ha hecho algo. Y vemos como una mujer que ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios, que era una ramera, es ahora un ejemplo de fe. Es un ejemplo de fe para todos nosotros. Si Abraham parecía inalcanzable, ¿qué tal ella? ¿Qué tal Rahab? Si me estás escuchando y estás lleno de pecado, pero entre toda esa inmoralidad que pueda haber en tu corazón, hay fe en Cristo. Hoy Dios puede salvarte. Haz esta oración y entrégate a Cristo. Nunca vas a poder cambiar en tus propias fuerzas. Necesitas a Dios. Por eso dile al Señor como nunca antes lo has hecho. Habla con Él como nunca antes lo has hecho, tal como lo dice Pablo en Romanos, creyendo con todo tu corazón y confesando con tus labios. Dile a Jesús: Señor, vamos, repite conmigo, dile: Señor, te necesito, reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. Creo en ti. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.